donde lo dejamos el capítulo anterior. En otra escena, el prota despertando nos comenta que no tiene fuerza en el cuerpo, preguntándose cuánto tiempo estuvo dormido. Recuerda que Clana descubrió su identidad y recibió una penalización, y sorprendido, al ver el sistema anunciando la anulación de la reducción de vida, se pregunta qué significa eso, y alguien llamando al prota, dándose la vuelta, iría preguntándole cómo se siente. Kanya cayendo al suelo comenta que se alegra que haya recuperado la conciencia, y Clana algo tensa comenta que de verdad es bueno que haya despertado. El prota le pregunta a Kanya qué pasó después de que se desmayara, contándole Kanya que la princesa Clana usó el pergamino de Irina para detener la reducción de su esperanza de vida, respondiéndole el prota que comprende. Clana comentando que ella hasta ahora, el prota nos comenta que está completamente paralizada por la culpa, y le dice que no necesita sentirse culpable. Más importante, pregunta cuántos días faltan para que abra el mercado de esclavos, respondiéndole Kanya que queda menos de 3 días, y contándole Irina que estuvo dormido durante 2 semanas. El prota comentándonos que no le queda mucho tiempo, y llamando a Clana, le pregunta si puede ayudarlo con lo del mercado de esclavos, respondiéndole esta que por supuesto. De hecho, pensaba discutirlo en su fiesta de cumpleaños, pero el prota comenta que entonces es mejor de esa manera, contándoles que en esa misión, ellas se convertirán en heroínas. Luego, trasladándonos al primer día del mercado de esclavos, alguien diciéndole a uno de estos que se mueva de una buena vez, la esclava le responde que lo siente, respondiéndole el prota que con que lo entienda es suficiente, y comenta que quizás luego lo presuma frente a los demás. Y alguien llamando al prota le pregunta si desea ver otros esclavos también, respondiéndole que supone que sí. De pronto, Clana comenta que se ha filtrado en el primer piso junto con parte de los caballeros imperiales. Irina comenta que encontró el gabinete, diciéndoles que terminará el hechizo, y Kanya le dice al prota que todo está en orden por su lado, comentándonos el prota que todos lograron infiltrarse sin problemas. Y además, Idomirkan le anuncia al prota que la infiltración está completada con los altos mandos del ejército del rey demonio, comentándonos el prota que ellos también llegaron, y les responde que entonces, cada uno comience, contándonos que comienza la misión de liberación del mercado de esclavos. El prota entrando a una habitación, le dice a su esclavo que es molesto llevarla, así que él ordena que se quede dentro, y saliendo de la habitación nos comenta que ahora está más ligero. Debe llegar rápido a la zona demoníaca donde está, pero alguien llamando al prota, y lanzándole un ataque, le dice que es muy vulgar y despreciable, preguntándose el prota por qué tuvo que ser justo en ese momento. Ferloche llamando al prota asqueroso y despreciable criminal, le dice que ese día como su compañera, acabará con él. El prota preguntándole cómo supo que se encontraba en ese lugar, Ferloche le pregunta si acaso lo olvidó. Él mismo la trajo a ese lugar anteriormente, como es el primer día, sabía que vendría, diciéndole que no la subestime. Y el prota nos comenta que según la información de Raswin, el periodo de apertura del mercado de esclavos es en una semana. De entre esos 7 días, elegir solo uno, preguntándose si será posible aceptar con tanta precisión, como si supiera que él estaría en ese lugar. Ferloche le dice al prota que salgan de ese lugar asqueroso y esa vez, sin duda, pero el prota lanzándole un gas lagrimoso, nos comenta que no puede perder el tiempo en ese lugar, primero debe de perderla. Y en otro lugar, el prota nos comenta que menos mal que ya conoce la estructura interna, como hay demasiada gente es un caos. A esas alturas, Irina ya debería haber terminado el hechizo de escape, con su nivel no tardaría mucho. Clana, con los caballeros, se encargará de contener al ejército del rey demonio. Para minimizar daños, él atraerá a los comandantes enemigos, y mientras tanto, rescatará a la realeza del reino Clove. Si se atrasa, Aiza podría actuar impulsivamente, y si eso pasa todo el plan se arruinará. Tiene que darse prisa, no tiene que olvidar la capa de engaño. No puede ver a Aiza siendo Frey, y en otro lugar, se pregunta si no hay soldados del rey demonio cerca, y de pronto, Lumerno del ejército del rey demonio, le informa al prota que está frente a la sala secreta, preguntándole si deberían de esperar en ese lugar, respondiéndole el prota que lo haga. Lumerno respondiéndole que lo entiende, comenta que se encargará de los guardias, pidiéndole el prota que lo haga sin llamar la atención. Y nos comenta que dar órdenes al ejército demoníaco, se siente como si él fuera el rey demonio. Es raro, pero en fin, es hora de ir con Aiza. Y en otro lugar,
alguien llamando a todas las unidades, le informa que un intruso ha sido detectado, ordenando la captura inmediata. El intruso es una chica de gran fuerza, y un guardia al escuchar eso, pregunta si no será un error, respondiéndole su compañero que no puede ser, pero sorprendido, vemos que había llegado la reina demonio. Uno de los guardias comenta que es una chica, diciéndole su compañero a la reina demonio que si quiere entrar, necesita su identificación, pero está usando su habilidad de hipnosis. Vemos cómo caen desmayados. La reina demonio les dice que será amable y los dejará vivir, porque ese día ella será su heroína, anunciando su sistema la misión principal, descenso del héroe. Tiene que declarar ante el mundo que ella es el héroe. Luego, la reina demonio adentrándose al mercado, al ver un esclavo le dice que para hacer uno, se ve bastante bien, tal vez si los compras sirvan para jugar a los héroes. Y a lo lejos, alguien le pregunta si está diciendo que es una heroína, y mientras la seguía, murmura que es una mentira. Luego, alguien anuncia que entonces empezará con la descripción del producto, pidiéndole al público que presten atención, mostrándole dos esclavos que son demonios. Y mientras el público preguntaban si acaso los demonios ahora esclavizan a los suyos, el presentador les explica que son demonios reales que han pasado la inspección y poseen magia violenta. Alguien del público preguntando cómo pueden comprobarlo, el presentador disculpándose les cuentan que esos demonios son productos reservados para clientes VIP, pero como todos saben, se ofrecen más dinero que el precio, pueden quedárselos. Si ofrecen más del doble, pueden comprarlos al instante. Y alguien preguntando si entre los VIP hay alguien tan rico, alguien maldiciendo pregunta quién puede sacar tanto dinero, probablemente solo el prota. Y alguien más preguntando por qué no hacen una compra conjunta y compran aunque sea algunos, su compañero le responde que sería perfecto para hacerlos esclavos. Y Aiza llamándolos gente despreciables, uniéndose todos para tratarlos como objetos, y ese villano llamado Frey también, después de una semana enviando cartas de negociación no hubo respuesta, transmitió su maldición al corazón del prota, pero si no lo ve no puede amenazarlo. Incluso la magia del gabinete sigue incompleta. Si eso continúa, tendrá que usar el poder de los demonios. No sabe cuánto tiempo podrá mantener la cordura, pero de pronto alguien le dice que finalmente llamó su atención. Si libera toda su energía demoníaca, podría usar su poder. Acabará con todos los que toque a su familia. Pero Aiza diciéndole que se calle, también le dice que es su decisión. Ella, pero de pronto alguien le dice al vendedor que se los venda. Y Aiza se pregunta quién es. Y los demás también preguntándose de quién se trata, también se preguntan si podrá pagar más que eso. Y el presentador respondiéndole que hizo una excelente decisión, le pregunta cuál esclavo escogerá. Preguntándole el prota si todos tienen el mismo precio, entonces se los llevará a todos, al doble de precio. Y mientras el presentador le pedía que firmara el contrato, los demás visiblemente frustrados comentan que no pueden competir con eso. De hecho, los demonios eran monopolizados por él, mientras Aiza se quedaba fascinada por su acción. Y el prota pidiéndole al presentador que entonces vayan a la sala de espera, nos comenta que parece que la transformación demoníaca se evitó por poco, y diciéndole en sus adentros que lo siga, también le pregunta si no tiene algo que decirle. Y trasladándonos a la sala de espera VIP, el prota comentándonos que ha llegado, comenta que parece que lo siguieron todo ese tiempo, y le pregunta si necesita algo de él, llamando la princesa del reino Claude. Aiza preguntándole si la conoce, el prota le responde que conoce sobre ella y su familia. Aiza nos comenta que como el prota intentará amenazarla también, él debería ser mejor persona que el prota, y preguntándole cuál es su propósito, nos sigue comentando que debe salvar a su familia cueste lo que cueste, y el prota le responde que primero, le pregunta si podría usar el gabinete, preguntándole también si tiene magia de escape aplicada, preguntándole a Aiza sorprendida cómo es que lo supo. No sabe lo que está planeando, pero le cuenta que esa magia se encuentra incompleta, respondiéndole el prota que aún así no importa, contándole que pronto todo se resolverá, y pasando con Irina, terminando el hechizo comenta que ahora puede usarlo, y preguntándole al prota si la escucha, le reporta que la magia está completa, y puede escapar cuando quiera, comentándonos que como era de esperar de una maga prodigio, y le dice a Aiza que además quiere establecer comercio exclusivo con el reino Claude. Pero Aiza le responde que no lo entiende, contándole que su reino es pobre y no hay nada que puedan ofrecer. Pero el prota le dice que primero firme en el contrato, y nos comenta que aunque Aiza no lo sabe,
en los próximos días se descubrirá una veta de piedra mágica en el reino Cloud. Y no será simples piedras mágicas convencionales, se librarán la existencia de una gran mina donde se concentran variedades raras, lo cual se convertirá en el detonante para que el reino Cloud fortalezca su poder nacional. Si asegura un contrato de exclusividad comercial desde ahora, no tendrá problemas de financiamiento hasta el momento de la batalla decisiva. Mientras Aiza se pregunta qué es ese contrato. Contiene cláusulas extremadamente generosas y aceptando pérdidas realmente favorece a su reino. No tiene otra opción pero, se pregunta qué beneficios tendrá él. Y en otro lugar, Domirkan comenta que la visión del prota es impresionante. Pensó que solo compraría unos pocos como soldados demoníacos, pero entre los esclavos hay bestias espirituales del este. Lumerno informándole que es hora, Domirkan le dice a la bestia detrás suyo que desate su furia todo lo que quiera, contándonos que en el mercado de esclavos, el jefe intermedio, una bestia que espiritual del continente oriental zorro demoníaco. Y volviendo con el prota, Aiza se pregunta quién es exactamente esa persona. Y el prota preguntándole si hay algo extraño en el contrato, Aiza le pregunta si puede saber qué pretende con estas condiciones. Respondiéndole el prota que por supuesto, después de todo estarán en el mismo lado. Y le cuenta que tiene un rencor personal contra ese imperio, y contra Frey. Aiza preguntándole si se refiere a Frey Starlight, el prota confirmándole le pregunta si lo conoce, contándole que planea causarle problemas saboteando ese mercado de esclavos. Ese mercado está ligado a las altas esferas del imperio, y es muy probable que los compradores ya estuvieran decididos en secreto. Su objetivo era mantener un medio de provocar caos dentro del imperio. Aiza respondiéndole que comprende, el prota le cuenta que además, esos esclavos le dieron lástima, y él odia las tragedias. Aiza preguntándole quién es exactamente, de pronto alguien le informa al prota que ha duplicado los gabinetes por todo el mercado. Tal como se indicó, evacuó primero a los niños, diciéndole que también se lo diga a la princesa del reino Cloud. A partir de ese momento comenzará la operación. El prota poniéndose de pie comenta que parece que la magia del gabinete ya está lista. Aiza preguntándole cómo pudo terminarla tan rápido, el prota comenta que por ese lugar casi no hay guardias, diciéndole que aprovechen para escapar con su familia. Aiza nos comenta que es cierto, no es momento para charlar, y respondiéndole que lo entiende, le dice que aceptará su ayuda por ahora, pero tiene que enviar una carta al reino Cloud después. Personalmente le devolverá ese favor, y comentándonos que es un sujeto muy raro, también nos comenta que nunca reveló quién era hasta el final, pero si los héroes existen de verdad, pregunta si no sería alguien como él. Luego, Domirkan contactando con el prota, le reporta que tal como lo ordenó, convirtieron en bestias demoníacas a la bestia espiritual del continente oriental. Lamentablemente, no obtuvieron nada más aparte de eso. Respondiéndole el prota que comprende, Domirkan le dice que entonces procederán a reunir a los niños esclavos y completar el círculo mágico de sacrificio. Respondiéndole el prota que cuenta con él, pero nos comenta que es inútil que busquen. Ya no quedan niños esclavos en el mercado ya que Irina los liberó a todos. Y preguntándole a esta cómo va la situación de su lado, Irina le informa que todos los niños ya han escapado. En unos 10 minutos pueden sacar también a todos los adultos. El prota nos comenta que los del ejército demoníaco ya deben estar contra las cuerdas, y pronto les ordenará retirarse. Entonces ahora es su turno. Nos cuenta que para completar esa misión es obligatorio derrotar al zorro demoníaco del continente oriental. Ese monstruo solo aparece un día durante todo el evento. Al ser una criatura con magia pura de origen espiritual, es extremadamente sensible a emociones negativas y fácil de corromper, pero una vez convertido en monstruo, pierde el control y drena la vida a su alrededor. En su vida pasada provocó una masacre en el mercado. Esta vez evacuaron a los esclavos así que no debería repetirse, pero debe evitar que se descontrole mientras Klana y Kania e Irina siguen dentro. Y Kania diciéndole al prota que irá con él, el prota le responde que le había dicho que esperara, pero Kania le dice que el poder del héroe consume su propia vida, así que es débil con enemigos que absorben energía, diciéndole que ella también peleará. El prota le pregunta si recuerda el objeto que controla monstruos, la piedra de dominio, contándole que con eso debería poder ganar sin problemas. Kania preguntándole si no se rompió en el incidente del dormitorio, el prota confirmándole le dé cuenta que aún puede usar lo que quedó. No está completa así que solo funciona si el objetivo está inconsciente. Y diciéndole que no hay que preocuparse,
el prota maldiciendo nos comenta que es un ataque sorpresa, y viendo que se le había caído la piedra del dominio, Kanya llamando al prota, nos comenta que es como si la estuvieran asfixiando, preguntándose si está sintiendo su dolor. Si ese es el efecto de la maldición del dios demonio, entonces de esa manera solamente va a estorbar. Y el prota diciéndole a Kanya que se encuentra bien, le cuenta que ese tipo es demasiado débil, ni siquiera vale la pena derrotarlo. Y liberándose de la bestia, Kanya cargando un hechizo, le dice que ni siquiera se atreva a tocar al prota. El prota preguntándole si se encuentra bien, le pide que siga inmovilizándolo. Kanya preguntándole si tiene algún plan, el prota le responde que quiere derrotarlo sin hacerle daño innecesario. Originalmente no era un monstruo, sino un hombre bestia. Y diciéndole al monstruo que no tiene que tener miedo, nos comenta que tal como pensó es muy desconfiado, pero para completar la misión no tiene más opción. Y disculpándose le dice que a cambio, cuando todo termine lo devolverá a su hogar, infundiéndole su maná estelar. Y en otro lugar, Lumerno diciéndole a Domircan que ese local también se encuentra vacío, este comenta que no están reuniendo suficientes. Lumerno le pregunta si no le parece raro. Domircan preguntándole a qué se refiere, Lumerno le cuenta que el prota a veces pierden el contacto con él, y los manda a hacer tareas menores a ellos los altos mandos. Pero Domircan le pregunta si está cuestionando al número 2 del ejército demoníaco, diciéndole que no hable a la ligera. Lumerno diciéndole que él es el descendiente del héroe, nunca estaría de más ser precavidos, pero esquivando un ataque, Domircan comenta que eso sí que es una ganancia inesperada. Y diciéndole a Lumerno que se prepare, comenta que en ese instante tomarán la cabeza del héroe, y le ofrecerán gloria a su señor y al prota. E iniciando su enfrentamiento, Domircan nos comenta que no puede ver su movimiento en lo absoluto, preguntándose si de verdad esa es la velocidad de un humano. Y Lumerno al intentar lanzar un ataque, la reina demonio rápidamente la inmoviliza. Y Domircan nos comenta que derrotó de un solo golpe a Lumerno, uno de los comandantes, comentando que al parecer, no será un oponente fácil de derrotar. Y la reina demonio concentrando su maná, y con un movimiento, termina derribando parte de la estructura del mercado. Y los invitados preguntándose si es un terremoto, comentan que deberían de salir rápidamente. Clana les pide a todos que mantengan la calma, contándoles que el ejército del rey demonio está esperando fuera del mercado. Por su seguridad, les pide que permanezcan dentro por el momento. E Irina reuniéndose con ella, le cuenta que cumplió con su parte del trabajo al pie de la letra, y por cierto, le pregunta quién es ese sujeto, y por qué lleva el equipo del héroe. Respondiéndole Clana que lo más probable es que sea un impostor, debería ser el mismo que apareció anteriormente en el Palacio Imperial. Y diciéndole que primero deberían de informarle al prota, una señora les dice a los demás que el héroe está luchando contra los demonios, y los demás murmurando que es el héroe que apareció en el Palacio Imperial. La reina demonio nos comenta que son unos humanos muy estúpidos. Se disculpa por Domircan y Lumerno, pero tendrán que morir en ese lugar por su bien. Incluso ellos tan leales y confiables, no será más que insectos cuando su cuerpo principal quede libre de sus restricciones. Sabía que eso pasaría en cuanto el prota se uniera al ejército del rey demonio, convertirá a sus compañeros en sacrificios, y hará que su nombre resuene como el del héroe. Y lanzándose hacia Domircan, vemos a Gler activando un hechizo, afectándole directamente a la reina demonio. Y mientras Domircan veía lo que le había pasado, el prota preguntándole si lo puede oír, le dice que él se encargará de eso, ordenándoles que se retiren por ahora y se reorganicen. Respondiéndole Domircan retirándose que lo entiende. Y la reina demonio se pregunta quién rompió la magia protectora de su casco. Y el zorro demoníaco apareciendo detrás suyo, pregunta si de verdad creen que un simple monstruo podría vencerla a ella, pero el zorro demoníaco lanzándole un puñetazo, la reina demonio nos comenta que es imposible, preguntándose cómo puede un simple monstruo atacarla. Y al ver lo que estaba pasando, nos comenta que había sido el prota. Está controlando a ese monstruo con esa piedra. Y preguntándole en sus adentros que cómo se atreve a tocar su rostro, uno de los invitados comenta que no puede ser, preguntando si el héroe era una mujer, comentándonos la reina demonio mientras se retiraba que por ese día lo dejará así. Y pasando con el prota, comenta que alguien les ganó tiempo, y eso los ayudó bastante. Y Kanya preguntándole al prota si esa persona era, respondiéndole el prota que ella es la reina demonio, pero pregunta por qué se hacía pasar por el héroe.
Es algo inesperado, pero primero resolverán la situación que tienen de enfrente, y contactando con Clana e Irina, les pregunta si pueden ver el monstruo que está afuera. Irina respondiéndole que sí, el prota le cuenta que lo está controlando con la piedra del dominio, y les dice que quiere que ambas lo derroten frente a todos los espectadores. Irina le pregunta si solo tienen que fingir que lo derrotan, respondiéndole el prota que Kanya deshará la monstruificación después, así que no tienen que preocuparse, solo quiere que se ganen el mérito, preguntándole si no les había dicho que las convertiría en heroínas. Irina comenta que en otras palabras, todo está arreglado, y Clana comenta que será un placer. El prota comenta que con eso pueden estar tranquilos, respondiéndole Kanya que ha hecho un buen trabajo, pero de pronto, Kanya preguntando si fue una explosión o algo así, comenta que parece que el suelo del edificio se ha derrumbado, pero el prota nos comenta que no se le cubre ninguna explicación, preguntándose si se tratará de Ferloche, y diciéndole a Kanya que le encargará el resto, rápidamente se dirige hacia el lugar, y del lado de Ferloche, comentándonos que se encuentra agotada, se pregunta cuántas veces ha sucedido, se pregunta qué habrá pasado con el prota, espera que esa vez sí haya funcionado, porque ya no quiere volver a reiniciar. Nos cuenta que por ahora, todo marcha según lo planeado, incluso logró convertirse en su compañera. Cuando esa misión termine, le devolverá sus recuerdos verdaderos, y después, pero sosteniéndose la cabeza nos comenta que no puede pensar en eso tan abiertamente, o el dios demonio podría darse cuenta, y nos sigue contando que ha retrocedido el tiempo una y otra vez. Si tiene que reiniciar otra vez, terminará perdiendo la cordura, y murmurando múltiples veces que no tiene que olvidarlo, nos cuenta que ella es una retornada, y de pronto alguien llamándola, preguntándole qué hace en un sótano como ese, vemos que se trataba del prota, murmurando Ferloche al verlo que así que lo logró. El prota preguntándole de qué está hablando, le dice que deje de decir tonterías y salgan de ese lugar de una vez. Si toca accidentalmente un cadáver, será un problema, pero al verla le pregunta si está llorando. Ferloche preguntando por qué será, el prota le responde que no se lo pregunte a él, contándole Ferloche que ni ella misma lo entiende, contándole que eso es solo que estaba todo oscuro, y se sentía muy sola, y pensó que nunca podría salir de ese lugar, teniendo mucho miedo. El prota nos comenta que debe mantener la distancia con ella, pero por eso no debería haber problemas, y acariciándole la cabeza, Ferloche nos comenta que así, llegó a su fin la tercera misión principal. En otra escena, el prota nos cuenta que aunque esa misión estuvo llena de imprevistos lograron completarla, y sobre todo, hubo una ganancia inesperada, y el sistema anunciando que la liberación del mercado de esclavos ha sido exitosa, le recompensará aumentando el despertar del equipo del héroe, e incremento del total de maná del usuario del sistema. El prota murmurando que comprende, nos comenta que la cantidad de maná aumentaba en 1.5. Preguntándose si no podría acabar con la mayoría de enemigos de un solo golpe, pero, después de haber reducido su vida 4 veces, no sabe cuánto poder del héroe le quedará, y Kanya le informa que tiene algo que consultarle sobre el futuro. El prota disculpándose le cuenta que estaba pensando, contándole Kanya que en realidad, aunque lograron liberar a los esclavos, el problema vino después. Siguen surgiendo problemas uno tras otro y le duele la cabeza, pero el prota le dice que no tiene que preocuparse por eso, ya que tiene una buena idea. Y alguien entrando repentinamente, el prota le pregunta a Ferloche por qué se encuentra en ese lugar, respondiéndole esta que es obvio, ya que ha venido a vigilarlo. Y por cierto, les cuenta que la señorita Serena se encuentra buscando a Kanya, y el prota al escuchar el nombre de Serena nos comenta que se había olvidado completamente de ella. Pensaba reunirse después de que anocheciera, pero todo terminó más rápido de lo esperado. Kanya respondiéndole que irá inmediatamente, el prota pidiéndole que espere le dice que él también irá con ella, pero Ferloche deteniéndolo le dice que no va a dejar que escape. El prota diciéndole que lo suelte, Ferloche le dice que le diga la verdad, preguntándole para qué está buscando a la mujer de ojos rojos. El prota respondiéndole que no tiene idea de lo que está hablando, le cuenta que debería ser un malentendido, y nos comenta que en realidad, tiene que encontrarla lo antes posible, mientras que vemos que el sistema le daba una misión que se trataba de descubrir la verdadera identidad del rey demonio con sus propios ojos. La recompensa del sistema es desconocida, le advierte que la identidad del rey demonio es confidencial, y los detalles se revelarán tras desbloquear el sistema especial.
El prota nos comenta que alguien rompió la magia de protección del rey demonio y logró ver su identidad. Si no fue Irina, entonces se pregunta quién habrá sido. Pero, se pregunta por qué ella sabe sobre eso, ya que en ese momento se encontraba en otro lugar. Y mientras tanto, Kanya se pregunta en dónde estará Serena. En otra escena, Kanya le había contado al prota que los esclavos evacuados están todos en el refugio del reino Cloud. Cuando amanezca simplemente tiene que seguir el mapa de la imagen. Y el prota, preguntándose si es ese lugar, comenta que es más simple de lo que pensaba. Entonces va a reclutar personal, y tras entrar, nos comentaba que por dentro se encuentra limpio. Una magia de distorsión tan avanzada debió tomar mucho tiempo. Y los guardias deteniéndolo mientras le preguntaban quién era, de pronto Isa apareciendo, le dice al prota que realmente lo logró y le pregunta cómo lo hizo, contándole que tiene un amigo que es un mago excepcional. Dicho eso, entonces se retira. Isa le cuenta que ese reino necesita a alguien como él, pidiéndole el favor que no se vaya. Pero el prota, disculpándose, le responde que tiene asuntos que atender, pero si el destino lo permite se volverán a ver. Hasta entonces le pide que cuide su salud. Y por cierto, le pregunta si le interesa la minería. Y en otro lugar, el prota les dice a todos que la decisión final es completamente de ellos. Pueden irse de ese lugar o trabajar para él. Los del público preguntándole a qué se refiere, el prota le responde que vino a ofrecerles trabajo. También les proporcionará comida y alojamiento. Como dijo anteriormente, si no les interesa pueden retirarse. Y una Terian preguntando si de verdad le darán comida y alojamiento, el prota responde que por supuesto y también un salario. Si lo prueban y no le gustan pueden dejarlo en cualquier momento. Y mientras todos alababan al prota, nos comenta que es tal como esperaba. Harán trabajos en la fundación de bienestar que ha creado. Mientras trabajan, aprenderán qué significa realmente el bienestar. Y al mismo tiempo, experimentarán la felicidad que todos los seres vivos deberían tener. Pero de pronto alguien llamando al prota, preguntando si es la asistente de Serena, le cuenta que es una carta que la señorita Serena le pidió que le entregara. Pero el prota, tras leerla, y saliendo del lugar algo alterado, murmura el nombre de Serena, y pasando con preguntándole a la reina demonio si se encuentra bien, le dice que si no se siente bien, puede ayudarla a caminar. Y el prota nos comenta que con razón, el nombre no está en la lista de participantes del mercado de esclavos. Un tiempo después, Serena le pregunta a la reina demonio si ya se siente mejor, respondiéndole que gracias a ella, y diciéndole que no sabe cómo agradecerle, Serena le responde que no tiene que preocuparse por eso. Entonces, le pregunta si van al tema principal. Le cuenta que en realidad quería preguntarle algo, y por eso estuvo buscándola, preguntándole si ella estuvo en el mercado de esclavos. La reina demonio respondiéndole que sobre eso, mientras la verdadera preguntaba si acaso está pensando interrogarla, y encima es la mayor genio del imperio. La situación ya se puso seria, y su clon respondiéndole que así es, la reina demonio nos comenta que también es divertido, y le cuenta a Serena que fue una de las esclavas que logró escapar del mercado. Cuando temblaba de miedo sin poder hacer nada mientras los vendían, un monstruo zorro derrotó al noble basura de cabello blanco que la había reservado, y gracias a eso pudieron tomarlo de rehén y escapar sanas y salvas. Y en sus adentros nos comenta que tal como dijo el líder de las sombras, esa mujer reacciona impulsivamente cada vez que menciona al prota. Y Serena preguntándole si está hablando en serio, la reina demonio confirmándole le explica que no tenían otra forma de sobrevivir. Serena preguntándole en dónde se encuentra, la reina demonio le responde que no puede decirlo ya que sus vidas dependen de ello, y le pregunta si no le parece demasiado irresponsable. Serena le responde que sobre eso, mientras la reina demonio nos comenta que es patética, por ponerse de esa manera por alguien como el prota. Por cierto, se pregunta en dónde está el líder de las sombras. Esa mocosa tiene buen instinto, podría descubrir su identidad en cualquier momento, pero en ese momento, solo piensa en ese hombre. Entonces, nos pregunta por qué no usar eso. Diciéndole en sus adentros que se arrodilla ante ella, vemos que su sistema anunciaba que el valor de bondad de Serena es 0, pero recibiendo una llamada, se disculpa con Serena ya que tiene que ir al baño y al retirarse, vemos la expresión de Serena. Luego, la otra parte disculpándose con la reina demonio le explica que unos magos bloquearon la entrada de la cafetería, pero esta le dice que es suficiente. Ella misma se encargará así que pueden retirarse. La otra parte con un pero, la reina demonio finaliza la llamada.
y nos cuenta que esa misión está muy por encima de unos inútiles como ellos. Ella misma acabará con todo eso, y vemos cómo se espera le explica que tienen problemas. El noble rehén empezó a descontrolarse. La reina demonio preguntándole qué acaba de decir, comenta que supone que no hay opción por el bien de la justicia. Entonces acabará con él, pero Serena, que había escuchado todo desde el otro lado, de un golpe termina rompiendo la pared al igual que la golpeaba. Pero la reina demonio riéndose, comenta que ya es demasiado tarde, parece que descubrió quién es en realidad, así que irá directo al punto, diciéndole a Serena que se apoderará de su alma. Serena preguntándose en qué momento, la reina demonio le ordena que se arrodille, y le pregunta si quiere saber cuándo se la retiró, contándole que cuando su abanico la rozó forzó el contrato espiritual. Parece que también ya tiene un hechizo de obediencia absoluta encima. Ya esperaba que algo así sucediera. En cualquier caso, ya no tiene otra opción más que obedecerla. Serena preguntándole qué es lo que desea, la reina demonio le responde que resultó ser bastante cooperativa, pero Serena le dice que a cambio solo tiene una petición, pidiéndole que se asegure de que ese noble regrese sano y salvo a su hogar. La reina demonio comentándonos que es lamentable, le responde que lastimosamente quiere arrebatárselo todo, tanto su vida hasta sus emociones, y le pregunta si ese lugar está lleno de recuerdo entre ellos, contándole que así que decidió hacerlo volar en pedazos, y será mejor que no se quede atrapada en ese lugar. Y pasando con el prota, presenciando la explosión, se pregunta qué habrá sido ese ruido. Y alguien llamando al prota, le pregunta a Irina qué hace en ese lugar, contándole que se encontró cara a cara con el líder de las sombras. Y el prota preguntándole si se encuentra bien tras caer al suelo, Irina le dice que tienen que apresurarse, contándole que Serena sigue dentro del edificio. Primero tienen que apagar el fuego, pero el prota le dice que así no llegarán a tiempo, y le pide que le lance un hechizo de protección, diciéndole que se lo ruega, ya que quiere salvar a Serena. Y pasando dentro del edificio, el prota preguntándole a Serena si puede escucharlo, se pregunta en dónde estará, y de pronto, nota unas estrellas que señalizaban un camino. El prota nos cuenta que eso es como la esfera de cristal que le regaló a Serena, y tras tomarla, vemos que irradia una potente luz. Y formando un círculo mágico, el prota se pregunta si es la entrada a un refugio subterráneo, pero no tiene manija para abrirla, y murmurando que con que Serena se encontraba en ese lugar, le pide que espere ya que la sacara enseguida. Nos comenta que solo hay una forma de abrir esa puerta. Debe colocar su mano sobre el círculo mágico y canalizar en él el maná de las estrellas. Y maldiciendo por no tener casi nada de maná, se pregunta si será porque agotó demasiada magia. Se está quedando sin fuerzas, pero tiene que abrirla como sea. Y llamando a Serena, nos comenta que se abrió. Está respondiéndole que por fin ha venido por ella. El prota le responde que es un alivio que se encuentre bien, pero al entrar, el prota preguntando en dónde están, Serena dándole las gracias, le pregunta si siguió el aura de las estrellas de cristal para encontrarla, respondiéndole el prota que supone que sí, y nos comenta que aunque todo empezó por la carta que le envió, y preguntándole si no se encuentra herida, Serena le responde que se encuentra bien, más bien, se alegra que el engaño haya funcionado, diciéndole que intente darle alguna orden, y nos comenta que ni siquiera la reina demonio puede controlar su alma, porque hace mucho tiempo ya se la entregó, y le cuenta al prota que tiene una idea. Un tiempo después, Serena comenta que debía estar bastante agotado, respondiéndole Irina que Kania está tardando demasiado. Serena comenta que han sido días llenos de problemas, aunque fuera por un momento, quería que el prota pudiera descansar, respondiéndole Irina que sí, y al escuchar un fuerte grito, Irina le dice que irá a revisar, y preguntándose qué estará pasando fuera, de pronto es repelida por alguna energía. E Irina darse cuenta nos comenta que eso es el aura del jefe de las sombras, contándonos que ella le había hecho una herida mortal, y además de eso, los espíritus de Kania, Clana y Ferloche, pero pasando con el maestro de las sombras, comenta que un simple espíritu sagrado antiguo, jamás podrá igualar el poder que esa persona le otorgó. E Irina llamando al prota, de pronto vemos que Serena atrapando la energía, le dice a Irina que se dé prisa, y está tomando un pergamino, al activarlo le pide que por favor funcione, y lanzándose la Serena, Irina viendo lo que salía de su cuerpo, se pregunta qué está pasando, y sosteniendo a Serena preguntándole si se encuentra bien, de pronto ambas ven que la energía se insertaba en el prota.
Serena, diciéndole al prota que reaccione, le pregunta a Irina si hay alguna forma de solucionarlo. Mientras se está manteniendo la calma, nos comenta que primero debe revisar el estado del prota. No siente el aura del jefe cerca de su corazón. Si ese es el caso, entonces debe estar en su subconsciente. Es extraño ya que no percibe ningún flujo de aura, preguntándose si habrá otra forma. Por supuesto, con la magia oscura de Kanya debería poder entrar en el subconsciente del prota. Ella no es una maga oscura, pero puede intentarlo. Serena, preguntándole a Irina qué ocurre, esta le responde que alguien le está bloqueando la entrada, preguntándole Serena si eso significa, pero Irina le dice que le encargará al prota, y tomando una hoja, le cuenta que ella se encargará de despertarlo, y pasando al subconsciente del prota, se pregunta en dónde está. No recuerda haber salido fuera del castillo, y dándose cuenta de algo se pregunta si será que logró entrar en el subconsciente del prota. Si es así, no puede quedarse en ese lugar parada, y entrando a la residencia, nos comenta que tiene que encontrar al prota cuanto antes. Y entrando a una habitación, Arya le dice al prota que su madre ya no está en ese mundo. Irina, viendo la escena, nos comenta que eso es, y el prota preguntándole quién es, Irina se pregunta por qué tiene forma de niño. Como sea, tiene que convencerlo y sacarlo de ese lugar cuanto antes. Y pidiéndole al prota que la escuche sin asustarse, el prota le pregunta si acaso es el mago que invitó a su padre. Irina, confundida, respondiéndole que es una maga, el prota, sosteniendo su mano, le dice que sea lo que sea, no hay tiempo que perder, pidiéndole que vayan rápido a ver a su padre. Y llegando a su habitación, el prota le dice a su padre que la maga ha llegado, respondiéndole que la estaban esperando, llamándola profesora Comeron. E Irina, sorprendida, nos comenta que ese nombre no puede ser, preguntándose si Comeron, la vieja, quiso decir su maestra. El padre del prota comenta que es vergonzoso decirlo, pero solo ella puede hacerlo, por eso se vieron obligados a llamarla. Y por cierto, le pregunta si de verdad completó la magia de rejuvenecimiento, respondiéndole Irina que algo así. El padre del prota, comentando que se desvió del tema, le pide que espere un momento, pero Irina, diciéndole que no entiende muy bien la situación. De pronto el padre del prota le pregunta si no dijo que sería capaz de completar ese pergamino. Irina nos cuenta que eso es algo que su maestra investigaba anteriormente, pero fue derrotada por el ejército del rey demonio antes de terminarlo, y preguntándose si podrá hacerlo, nos comenta que con eso debería bastar, y pidiéndole al padre del prota que le dé una pluma, nos comenta que seguro que es una magia relacionada con los recuerdos, y por pura casualidad, la parte final que estaba incompleta, es la fórmula que usó hace un momento para entrar en el subconsciente del prota. Y diciéndole al padre del prota que terminó, este le dice al prota que ha hecho un gran trabajo hasta ahora, y pidiéndole que lo tome, el prota le da las gracias tanto a su padre como a Irina. Dicho eso, entonces se retira. Irina, preguntándose qué piensa hacer con ese pergamino, de pronto el padre del prota le pregunta si podría acompañarlo, contándole que cree que para su hijo será difícil usar el pergamino solo. Y en otro lugar, el prota, entrando a una habitación, Kanya, al escuchar que alguien entraba rápidamente, se disculpa, diciéndole que hará cualquier cosa que le ordene, pidiéndole que al menos perdone a su hermana, pero el prota, dándole un abrazo, le dice que no la trajo a ese lugar para castigarla, ni a Kadia tampoco. No tiene por qué cargar con los pecados de sus padres, pero por ahora solo queda esperar. Y disculpándose, le dice que cuando todo termine volverán a verse. Kanya, mostrando una actitud hostil, le pide el favor que se retire, y el prota, pidiéndole a Irina que se retiren, comenta que ahora es el turno de una amiga llamada Irina. Como ella es muy perspicaz, descubrió la verdadera identidad del hombre lobo. E Irina, presionando su puño, nos comenta que no le digan que él cargó con todo eso por sí solo. Y llegando con la pequeña Irina, esta, algo alterada, le pregunta al prota si en realidad ya lo sabía. Pero el prota, preguntándole de qué habla, Irina le dice que no se haga el tonto, diciéndole que sobre su madre, pero el prota, interrumpiéndola, le responde que eso solo era un hombre lobo, así que le pide que la deje curarla. Y la pequeña Irina, algo confundida, pregunta por qué está en la casa del prota, y hablando de eso, también pregunta quién es la persona que está detrás suyo, pero el prota le responde que no es nada. La pequeña Irina, comentando que es extraño, pregunta si no se parece demasiado a ella, mientras Irina nos comenta que esa frase le resulta familiar, pero el prota no debería poder oírla. Se pregunta si será que eso no es simplemente un subconsciente. Y en otro lugar,
alguien comenta que así que el ritual de la maldición de subordinación ya ha terminado, diciéndole que pueden hacer con esa mujer lo que quiera. Después de todo ya no sirve para nada más. Con eso el mundo será suyo y tal como prometió, le devolverá a esa mujer. Y el prota dándole las gracias, le pide a Serena que se retiren. El tipo dándose cuenta de la presencia de Irina, le pregunta por qué se detiene de repente, pero Irina lanzándole un ataque de fuego, comenta que entonces se escondía en ese lugar, preguntándole si se metió disimuladamente en el cuerpo del jefe. El maestro de sombras comenta que si hubiera fingido no darse cuenta no habría muerto, pero eligió morir por su cuenta, y diciéndole que no le guarde rencor, Irina lo repele con un ataque de fuego. El maestro de sombras nos comenta que se siente distinto a la vez pasada. Irina le pregunta si ya se le olvidó a la única persona que hirió de muerte al rey demonio. Además, por alguna razón, en ese lugar puede manipular la magia libremente. Es oportuno, y de paso también podrá llevarle un regalo a Serena, mientras nos comenta que si lo derrota debería poder salir de ese lugar. Y del lado del prota, Serena le pregunta por qué hizo algo así, y pasando un poco atrás, el patriarca de la familia Moonlight comenta que como precio por lanzar la maldición, pregunta cuánto tiempo de riesgo debería asumir. Obviamente serían 0 años. Y el prota susurrándole algo a Serena, le responde al patriarca que por supuesto. Y volviendo al presente, Serena le pregunta por qué ofreció 90 años. Y le pregunta si recuerda que le había dicho. Y pasando a ese recuerdo, Serena agradeciéndole al prota comenta que por primera vez en su vida la hizo sentir que valió la pena confiar en alguien. Y el prota le responde que sus sentimientos le parecieron tan valiosos que quiso protegerlos para siempre. Serena entre lágrimas, le responde que ella también se lo promete. En los momentos felices y en los tristes, sin importar lo que les ocurra a los dos, siempre estará a su lado. Un tiempo después, Irina nos comenta que es raro. Está segura de que derrotó al jefe. Entonces, se pregunta por qué no salió del subconsciente. Y de pronto, el prota dándole las gracias, le dice que si no fuera por ese pergamino, tal vez se habría rendido. Le cuenta que los tristes recuerdos de las personas importantes para él, ya no tendrá que volver a crearlos. E Irina nos comenta que por fin no ha entendido. Y pidiéndole al prota que se levante le dice que no tienen tiempo. Aún le quedan cosas por hacer, mientras le pedían sus adentros que termine con eso de una vez y despierte, porque así podrá darle las gracias y reconocer todo su esfuerzo, tanto como le sea posible. Y dentro del castillo, alguien le dice prota que Ferloche tuvo que salir un momento, pero eso de querer cortar lazos de repente, le pide que deje esas bromas de mal gusto. Sabe que hay diferencia de estatus y hasta ahora se han llevado muy, pero el prota interrumpiéndola, le dice que si no se aleja de él volverá a ser infeliz, pidiéndole de favor que lo perdone. Y al terminar, comenta que la próxima será la última vez. Y mientras llamaba a Ferloche, de pronto cede ante el agotamiento. E Irina atrapándolo, pidiéndole que reaccione, nos comenta que la situación es mala. El hechizo consume demasiado poder divino. Y si se desmaya dentro del subconsciente, será un desastre. Si sigue así tendrá que ir ella misma por Ferloche. Pero de pronto esta pregunta si estaba buscando eso. E Irina sorprendida, comenta que es Ferloche. Y preguntándole cómo es que consiguió eso, Ferloche le pregunta si lo sabía. Incluso el sol radiante no es más que una estrella en el cielo. Gracias a ella, pudo evitar la destrucción de la estrella. Irina nos comenta que no le digan que ella también entró al subconsciente, preguntándose cómo lo hizo. Pero el subconsciente comenzando a distorsionarse, Ferloche comenta que el único final feliz que quiere regalarle, ya irá para allá. Volviendo un poco atrás, Ferloche comentando que el diario de ese día, de pronto es interrumpida por algo, y vemos que se trataba de su familiar. Y preguntándole en dónde había estado todo ese tiempo, comenta que no importa. Pero de pronto, a ver qué se deshacía se pregunta por qué su cuerpo, y dándose cuenta de algo, nos comenta que así que la prueba ya comenzó. Es la primera y última oportunidad, y no se puede permitir fallar. Y diciéndose a sí misma que se concentre, nos comenta que no puede equivocarse. Y al terminar, vemos que al parecer le había afectado. Y preguntándole a su Dios si lo ha notado, comenta que aunque eso es un problema, ese recuerdo terminará perdiéndolo. Después de todo, esa prueba falsa que hizo pasar por real, ella escapará hacia el pasado. Y dándole la orden para que reinicie, le dice a alguien que intente atraparla. Y volviendo a la escena anterior, Irina le pregunta a Ferloche quién demonios es en realidad. Pero de pronto,
el sistema anuncia un error sobre un acceso anormal detectado. E Irina comentándonos que ese maldito dios demonio, Ferloche acercándose a la ventana, le pregunta a Irina si se llevó un gran susto, pidiéndole que la deje explicárselo, porque tiene derecho a saberlo, y pidiéndole que la siga, le dice que puede que ya se haya dado cuenta en parte, pero ese lugar no es un simple subconsciente. Para ser exactos, están dentro de la prueba del prota. En términos simples, podría decirse que es una partida guardada anterior. Irina preguntándole a qué se refiere, Ferloche le cuenta que en ese lugar se almacenan los incontables registros de los intentos del prota y también el doloroso pasado que lo acompaña. Un héroe que no alcanza un final feliz debe volver al inicio e intentarlo otra vez. Los fracasos anteriores quedan guardados y se usan como material para la prueba, y ella, por alguna razón, aprendió la habilidad del héroe llamada reintento y ha repetido las regresiones una y otra vez. Todo por alcanzar una sola posibilidad inevitable, y para eso son necesarias 3 condiciones. La primera es convertirse en la compañera del prota, la segunda es que esa prueba llegue a comenzar, y la tercera es que cuando ella entre en ese lugar, todos ya hayan descubierto la verdadera identidad del prota. Irina le dice que después de repetir tantas regresiones, le pregunta qué es lo que intenta conseguir, respondiéndole Ferloche que lo entenderá enseguida. E Irina preguntando qué es eso, vemos que el sistema había entrado en modo desarrollador. Ferloche le cuenta que ha dedicado una cantidad absurda de tiempo para devolver todo a donde pertenece. Irina preguntándole si acaso algo así es posible, Ferloche le dice que va a hackear toda la prueba usando la autoridad de un dios observador útil. Va a cambiar el alcance, y el sistema pidiéndole que seleccione el alcance, Ferloche le responde que todos los datos guardados, desde el principio hasta el más reciente, el sistema notificando que el alcance es demasiado grande y existe la posibilidad de que ocurra un error crítico, Ferloche comenta que también modificará los objetivos de la prueba, dejando intacto al prota, Serena, Clana, Kanya, y a Ferloche, y además, agregará a Irina, y el sistema aplicando los cambios, y la zona empezando a destruirse, Irina se pregunta qué es lo que está pasando, y llamando a Ferloche, le pregunta si de verdad está segura de eso, respondiéndole Ferloche que cuando abra la última brecha lo entenderá todo, porque ella, sin ser una heroína, puede usar reintento porque sus recuerdos regresaron y también, porque el mundo terminó de esa manera. Irina diciéndole que se lo explique de una forma más sencilla, Ferloche mirando al prota, le pide que no la mire con esa cara. No quería mancharse mientras la miraba, pero ahora ya no tiene importancia, porque en esa ocasión sí podrá salvarlo. Y volviendo al presente, el prota comentando que es el lugar, pero alguien interrumpiéndolo le pregunta si ya está despierto, y llamándolo Freyraun Starlight, le informa que queda bajo arresto, bajo sospecha de intento de asesinato del héroe.